Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la patología del cáncer de cuello uterino, asociada a la asignatura de embriología e histología. Los integrantes es Iván Alfaro, Valentina Álvarez, María José Román, María Constanza Silva y que les habla Víctor Rojas. Bien, con respecto a la introducción para saber directamente lo que aplica o lo que corresponde a esta patología, es importante saber cuáles son los factores que conllevan a tener esta patología, cuáles son las células afectadas, ¿cierto? O cuáles son los epitelios directamente afectados. Por lo tanto, vamos a ahondar de forma histológica para saber los daños que podría ocurrir en este caso el útero asociado a la mujer. Vamos a hacernos preguntas del tipo, ¿qué tan relevante podría ser este cáncer de cuello uterino? ¿Qué factores, síntomas, signos y cuál es nuestro rol como enfermero para poder prevenir un futuro, una futura patología llamada cáncer de cuello uterino? Ya, como lo que tenemos que saber en etiología es que el cáncer de cuello uterino es causado por un virus llamado virus del papiloma humano, VPH, principalmente de los genotipos 16 y 18 que son de alto riesgo. Como podemos ver en la imagen, hay 150 tipos diferentes del VPH y este se encuentra dividido en dos partes o categorías: los de alto riesgo y los de bajo riesgo. El de bajo riesgo solo causa verrugas genitales y el otro puede causar el cáncer en sí mismo. En estos últimos años se ha podido avanzar mucho en el entendimiento de lo que ocurre en las células del cáncer del cuello uterino y se han identificado varios factores de riesgo que aumentan las posibilidades de que una mujer pueda desarrollar este cáncer. En este se pueden encontrar los genes. El desarrollo de las células humanas normales dependen principalmente de la formación de contenido del ADN en las células. Como ya sabemos, algunos genes están encargados de controlar cuando las células crecen, se dividen y mueren, y a los genes que ayudan a la célula a crecer, dividirse y mantenerse con vida se les denomina oncógenos. Y los genes que ayudan a mantener bajo control el crecimiento celular se llaman genes supresores de tumores. Los cánceres pueden causar por mutación en el ADN que activan los oncógenos o desactivan los genes supresores de tumores. Y esto puede ser el causante genético del cáncer. Como causante directo o facilitador se puede encontrar, como mencioné antes, el virus del papiloma humano, el VPH, el cual tiene dos proteínas conocidas como E6 y E7, las cuales activan algunos genes supresores de tumores como el P53 y el RB. Esto podría permitir que las células que recubren el cuello uterino crezcan demasiado y desarrollen cambios en genes adicionales, los cuales pueden causar el cáncer. Pero el VPH no es la única causa del cáncer de cuello uterino. La mayoría de las mujeres con VPH no padecen de cáncer de cuello uterino, y otros factores de riesgo como el fumar y la infección por VIH influyen en que una mujer expuesta al VPH sea más propensa a padecer de cáncer de cuello uterino. En cuanto a la clasificación del tejido del cuello uterino, lo vamos a clasificar como un epitelio plano estratificado no cornificado, ya que no presenta estrato córneo queratinizado en las células planas, lo cual lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo, mientras que en la imagen del lado derecho, específicamente donde está la flecha, vamos a ver una zona de transformación, ya que aquí va a ocurrir una transición de un epitelio plano estratificado hasta uno cilíndrico simple. Bueno, esta zona es bastante importante, ya que aquí es donde ocurren las neoplasias, las cuales son un cambio de células normales a anormales que van a proliferar y van a invadir el epitelio del cuello del útero, que va a transformar esto en un cáncer. Bueno, en este esquema podemos evidenciar que hay unas lesiones preinvasoras al desarrollo del cáncer del cuello uterino, y estas se van a llamar neoplasias, como dije anteriormente. No van a traspasar la membrana basal del epitelio y las vamos a clasificar según el grado de lesión que provoquen en el epitelio. Bueno, como estamos viendo, tenemos dos imágenes. En la del lado izquierdo la vamos a ver de manera más histológica, estas lesiones, mientras que en la del lado derecho vamos a ver un esquema que es el que vamos a utilizar para explicar. Bueno, entonces en la imagen número 1, o en el cuadrado número 1, vamos a ver un epitelio y una membrana basal normal, donde va a haber un contacto inicial con el virus del papiloma humano,
pero acá todo se mantiene normal. En la imagen número 2 ya vamos a estar en presencia de los coilocitos, los cuales van a hacer unos hallazgos citológicos que nos van a indicar que acá hay infección del virus del papiloma humano y por supuesto se mantiene la indemnidad de la membrana basal. Mientras que en la imagen número 3 vamos a estar en presencia ya de una neoplasia y vamos a ver que estas células van a invadir el tercio inferior del epitelio. Y también podemos observar que no hay invasión en la membrana basal. En la imagen número 4 vemos que estas células van a invadir los 2/3 del epitelio y vamos a estar en presencia ya de un NIC2 y no hay invasión de la membrana basal. En cuanto a la imagen número 5, vamos a ver que ya hay una totalidad de estas células que están ocupando el espesor del epitelio y ya estamos acá en presencia de un NIC3. En cuanto a la última imagen, número 6, vamos a darnos cuenta que las células están invadiendo ya todo el epitelio y también invaden la membrana basal. Vamos a estar acá entonces en presencia ya de un carcinoma invasor o de un desarrollo del cáncer del cuello uterino. Sintomatología. Las mujeres con etapas prematuras de cáncer de cuello uterino no presentan síntomas. Generalmente, estos aparecen en mujeres con cáncer avanzado y metastásico. Estos pueden ser más graves dependiendo de los tejidos y órganos a los que se ha diseminado la enfermedad. Los síntomas más comunes son manchas de sangre después de la menstruación o la menopausia, sangrado menstrual más prolongado, sangrado después del coito, mayor secreción vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, dolor de espalda o pélvico, hinchazón en las piernas y sangre en la orina. Para detectar células anormales en el cuello del útero y dar un diagnóstico, primero que todo se realiza una colposcopía, la cual te permite ver en toda su totalidad el cuello del útero. Bueno, en la imagen izquierda inferior se ve la diferencia entre un cuello uterino normal y una neoplasia cervical. También se ve la diferencia entre células cervicales normales y células cervicales cancerosas o precancerosas. Y bueno, en esta misma imagen también podemos ver los distintos grados de neoplasia cervical en el cuello del útero. Se puede ver cómo se observa a través de la colposcopía un cuello del útero normal, con una neoplasia leve, con una neoplasia alta y cuando ya es canceroso. Cabe destacar que no siempre se observa a simple vista esta anomalía en el cuello del útero y es por eso que se realiza la prueba de Papa-Nicolau o el PAP, la cual con un espéculo se separa la vagina para lograr ver en totalidad el cuello del útero. Con una tórula o un cepillo se extrae muestra del epitelio del cuello del útero y se lleva a un portaobjeto, lo cual esta muestra es visible a través de un microscopio. Bueno, las células que se pueden observar son células superficiales, intermedias, parabasales y basales, como se muestra en la imagen de la derecha inferior. Y bueno, en el microscopio, en un estado normal del cuello del útero, solamente es observable las células superficiales, pero si se observa las células intermedias, parabasales y basales, significa que puede existir un precáncer o un cáncer cervical. Bueno, es recomendable que los pacientes se realicen esta prueba de PAP periódicamente desde los 25 a 65 años, ya que se puede detectar a tiempo el cáncer del cuello del útero y también se puede detectar el virus del papiloma humano. Bien, con respecto a los factores de riesgo, es importante mencionar que existen múltiples factores de riesgo para esta enfermedad. Sin embargo, hay uno que específicamente que es el factor de riesgo más alto para poder contraer esta patología de cáncer de cuello uterino. Inicialmente partimos por la imagen de la parte superior derecha, donde se menciona una multiparidad, ¿cierto? Esto quiere decir que es la mujer que ha dado a luz varios niños, ¿cierto? En la parte de abajo vemos
a una persona central con una red, ¿cierto?, de personas que están comunicadas. Eso lo quisimos metaforizar directamente como la relación sexual que tiene una persona con muchas otras, pensando que el virus de papiloma humano se contagia por contacto directo. Más abajo vemos los métodos anticonceptivos que, como se piensa regularmente, las mujeres toman pastillas, ¿cierto?, anticonceptivas, los hombres regularmente se cuidan con preservativos, pero con una finalidad de solo la mujer no quedar embarazada. Sin embargo, está mal visto ello, puesto que de esta forma estamos evitando ITS, infecciones de transmisión sexual y enfermedades de transmisión sexual como lo es el VPH, ¿cierto? El virus de papiloma humano, que conlleva o arrastra, ¿cierto?, a la mujer a tener esta patología finalmente de cáncer de cuello uterino. Como lo había mencionado María José anteriormente, esto pueden pasar meses o años hasta que se declare este cáncer. Por el lado izquierdo vemos a jóvenes, ¿cierto? Donde se explica como un factor de riesgo como los jóvenes en la edad sexual es muy temprana. Por lo tanto, también es un factor de riesgo inicial, sobre todo a las mujeres, recordando que a pesar de, recordando que en base a nuestro Programa Nacional de Inmunización de Vacunas, las mujeres y los hombres de cuarto y quinto básico se deben poner esta vacuna, se deben inocular, ¿cierto?, cuando estén en esta etapa de su edad escolar, contra el virus de papiloma humano, que es el factor de riesgo más importante o es el principal de esta patología del cuello de cáncer uterino. Tenemos, por ejemplo, acá lo que estamos viendo en la imagen, los genotipos preponderantes para esta formación de la patología, que es el genotipo 18, ¿cierto? Y el genotipo 16. Mencionar que según el MinSal, en el año 2015, donde se publicó esta patología, también recordar entre paréntesis que esta patología corresponde al GES, ¿cierto?, a las garantías explícitas de salud. Menciona que el 70% de las personas, o en este caso de las mujeres que se contagian con este genotipo del virus de papiloma humano, el 70% genera finalmente cáncer de cuello uterino. Sin embargo, del total de las personas que contrae este genotipo de BHP, logra lesiones. Y las lesiones también son preponderantes para un posible daño al epitelio, para avanzar y, como había mencionado también histológicamente María José, finalmente atravesar la membrana basal y con los años generar una enfermedad o un cáncer de cuello uterino. Bueno, y para concluir, es fundamental un diagnóstico oportuno, ya que de acuerdo al tiempo de un epitelio normal infectado por el VPH, hasta la producción de un NIC1 pueden pasar meses, pero de un NIC1 a un carcinoma pueden pasar años. Entonces, de esta manera se puede prevenir el cáncer de cuello uterino mediante muestra del Papa Nicolau, la cual es una prueba citológica incómoda para la mujer, pero que trae grandes beneficios, ya que diagnostica una gran variedad de células escamosas atípicas y por lo tanto puede prevenir la progresión de un cáncer. Dejamos a su disposición las fuentes bibliográficas utilizadas. Gracias.